Buenos días y buenas tardes, mis hermanos, donde quiera que se encuentre cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y les proteja en esta mañana. Una mañana soleada aquí en Chicago. Ha estado con un calor bien bueno para estar uno en otro sitio debajo de un árbol bien frondoso con una hamaca y estarse ahí y echarse unos sueños ahí. Está bien bueno para compartir en familia, para disfrutar en familia. Y gracias de verdad damos a cada uno de ustedes por estar siempre con nosotros, por acompañarnos, por permitir que nosotros podamos entrar por medio de esta plataforma hasta sus hogares, de poder impartir como hoy, el primer domingo de cada mes, es costumbre en nuestra congregación Iglesia Cristiana Unida, de poder compartir la cena del Señor, de impartir la cena del Señor, de dar esa importancia a ese mandato, ese mandamiento que Dios dio a su iglesia, de la institución de la cena del Señor. Entonces hoy primer domingo de cada mes vamos a compartir la cena del Señor y damos gracias a Dios por la bendición tan grande que el Señor ha permitido de toda esta semana. Hoy domingo ya cerramos una semana más que el Señor ha permitido disfrutar con cada familiar, con cada amigo. Nos ha permitido disfrutar toda esta semana de gran bendición a través de las reflexiones, a través de las alabanzas, a través de los estudios. Y damos gracias al Señor por eso, damos gracias al Señor porque hemos traído ese alimento espiritual que las ovejas necesitan. Y damos gracias a Dios porque esta plataforma ha sido de gran bendición para otros hermanos en Cristo que nos ha llevado su congregación alimento. Y damos gracias a Dios por eso, porque es la gran comisión, ¿no? De hacer discípulos y predicar el Evangelio a toda criatura, predicar el Evangelio a toda criatura. Y damos gracias a Dios por eso, porque nos ha permitido llegar a tantas personas a través de estos medios. Y hoy hay dos quinceañeros, uno de casa y uno de familia. Hoy le damos gracias a Dios por el hermano Luis Castrejón. El hermano Luis Castrejón está cumpliendo ciertos añitos, no 15 años, sino un poquito más allá. Nuestro hermano Luis Castrejón, el Señor le bendiga y le guarde, hermano. Creo yo que está ahí con mi hermana Cedeño y su familia alrededor. Que el Señor lo bendiga, que le siga dando muchos años más para seguir con nosotros ahí en la congregación. Que sea un buen agasajo, que le hagan un buen asado hoy, un buen asado de costilla y carne. Mi hermano Luis Castrejón. Por ahí me decía que creo que agasajo en algunas partes es una palabra como mala, pero no, es carne asada, es colocar usted a la parrilla, costilla, carne, chorizo, y va mucha gente, entonces eso es agasajar, o sea, darle un buen cumpleaños a una persona, para que me entiendan un poco el colombiano, ¿no? A veces se sale mucho el colombiano, entonces eso es para nosotros en Colombia. Agasajar es llevar muchas personas, compartir el cumpleaños y hacerle algo bien bonito. Esperemos que sea eso el día de hoy a mi hermano Luis Castreón, que está de cumpleaños. Y en Colombia, un familiar, un primo, Dilton Minasco, está de cumpleaños hoy también. Espero, un primo, que con las visitas que nos hiciste en la congregación y a través de todos estos medios que el Señor ha permitido usar y que has visto reflexiones y alabanzas y ciertos estudios, que algún día el Señor pueda tocar ese corazón a ti y a tu familia y puedas conocer de Cristo Jesús. Y damos gracias a Dios por este día que nos ha dado, que nos va a permitir compartir la cena del Señor. La cena del Señor, que el Señor fue el que la institucionalizó, o sea, absolutamente nadie más la hizo o la ordenó. El Señor Cristo Jesús, cuando estaba sentado ahí con los discípulos, desde ese momento hizo ese nuevo pacto. Y vamos a realizar el ritual, vamos a realizar la homilía, como dicen en otra parte, no se asusten de esa palabra, de que el Señor pueda dirigirnos en este momento sacro, en este momento de reverencia, en este momento de respeto por la cena del Señor. Vuelvo y le digo, es un nuevo pacto que ha sido sellado con una sangre preciosa, o sea, que ha sido derramada en esa cruz del madero,
Espero que ese corazón suyo esté dispuesto, que con mansedumbre y humildad, para compartir la cena del Señor y luego para recibir la bendita palabra que trae el Señor para cada uno de nosotros. No se olviden, no se desconecten, porque terminamos la cena del Señor, inmediatamente seguimos en la palabra del Señor que trae para cada uno de nosotros. No se olviden que a lo que ya vamos a compartir el pan y el vino, voy a cantar nuevamente como siempre lo he hecho. Hoy es un día especial, para que ese tiempo que voy a estar cantando, usted disponga ese corazón. Si el Señor le habla a usted a su corazón, si el Señor le ha inquietado a usted y lo ha escudriñado hoy, para que usted lo que tenga en mente pueda pedirle perdón al Señor, pueda prometer al Señor algo que en estos momentos usted está pasando por alguna situación, y usted la pueda dejar delante del Señor hoy, que pueda ser sincero, sincera delante del Señor hoy, para que pueda, luego de compartir la cena, luego de impartir la cena del Señor, pueda usted realizar esto. Comprométase no conmigo como ministro, comprométase es con el Señor, de que usted lo que va a realizar, eso es lo que usted va a hacer después de que termine el servicio, después de que termine el sermón. Usted va a llamar a esa persona, se va a poner en contacto con esa persona, si es con su esposo o su esposa, si es con su hijo, usted lo pueda realizar, lo pueda hacer. No se olviden, para esto sirve, para traer a memoria lo que el Señor hizo en esa cruz, para poder dejar eso en esta mañana o tarde o noche, donde quiera que usted nos esté viendo. Ya veo la mayoría ya conectados, entonces vamos a compartir la mesa del Señor. La mesa del Señor hoy está servida. Tenemos el pan, tenemos el jugo de la vid, y damos gracias a Dios porque el Señor la dejó, la institucionalizó, para que cada vez que participemos de ella nos acordemos de todo el padecimiento, de todo el sufrimiento que Cristo Jesús, desde ese nacimiento, porque acuérdate, desde ese nacimiento ya el enemigo, Satanás, estaba buscando quitarle la vida a ese niño para que no pudiera cumplir el propósito que el Señor tenía con ese niño. Acuérdese que cuando María ya estaba en embarazo, José quería dejarla, y usted sabe que eso, una mujer que se encontrara en embarazo sin todavía casarse, era una grave hacia la ley, una falta muy grave, y debería de ser apedreada esta mujer. O sea, desde ahí vemos cómo Satanás, aún desde ya el vientre de la madre, ya Satanás quería intrometerse en los planes divinos. Pero sabemos que desde antes de la fundación del mundo, ya Cristo Jesús se había ofrecido para ser ese cordero que iba a ser inmolado, ese cordero que iba a ser sacrificado. Y usted no sabe, porque a veces en Deuteronomio, en Levítico, vemos que el cordero de Dios, o ese corderito que iba a ser sacrificado, era inmolado de una forma que usted y yo no nos imaginamos, una forma de que todo el pueblo lo apaleaba, todo el pueblo le daba con lo que tenía para ser sacrificado, para que se derramara esa sangre. Esa era la forma que ese corderito iba a ser sacrificado. Y vemos la Pascua en Egipto fue de esa forma, después de haber inmolado, después de haberle sacado la sangre y haber colocado en los dinteles esa sangre. Esa era la representación de este cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Y vemos como ese mismo cordero se sentó a la mesa y dijo: este es el pan, o sea, que es la representación de mi cuerpo, que va a ser inmolado, que va a ser de esta forma quebrantado. Y esa fue la forma que Cristo Jesús padeció, hermanos y hermanas. Igualmente dijo que la copa, el pacto de esa copa, era con sangre, con esa sangre preciosa derramada por Cristo Jesús. Por eso dice el Señor que todas las veces que nosotros comamos de este pan y bebamos de esta copa, estamos recordando lo que el Señor hizo por usted y por mí en esa cruz del madero. Por eso no hay que echar en saco roto, por eso no hay que menospreciar la sangre preciosa
del Cordero de Dios que fue inmolado por usted y por mí, que fue sacrificado por usted y por mí, que la ira del Padre Celestial que usted y yo merecíamos, ese Cordero de Dios que estaba en esa cruz inmolado, que cayó, que aún a aquellos que pasaban por ahí le dijo: Padre, no le tomes en cuenta eso. Ese Cordero recibió la ira completa de su Padre. Inmediatamente se apartaron Padre e Hijo en ese momento, en esa cruz. Todo eso es lo que usted y yo debemos de traer a memoria, lo que significa este pan, lo que significa este jugo de la vid, que fue lo que Cristo Jesús hizo por usted y por mí. En estos momentos, antes de, vuelvo y le digo, de impartir la cena del Señor, voy a entonar, voy a cantar este himno, para que usted disponga su corazón, disponga su mente y todo su cuerpo, su alma, para recibir el pan y el vino. Pero si hay algo en usted que le está inquietando en este momento, déjelo al Señor hoy, mañana, tarde o noche, donde usted me esté viendo, para que luego, después de esto, usted pueda hacer lo que le prometió al Señor, no lo que le prometió al ministro. No, conmigo no, comprométase con el Señor a que usted, después de esto, lo que usted le está dejando exponer, que está derramando su corazón al impartir y al tomar la mesa del Señor, lo pueda hacer y lo pueda lograr. Hoy es un día especial. Hoy es un día especial en que todos reunidos hoy aquí, todos en un mismo sentir, para alabarte y adorarte, Señor, y postrados ante ti, pedimos tu perdón si te hemos ofendido, Señor, en obras o en palabras, en nuestros pensamientos, pedimos perdón, oh Señor. Hoy es un día especial en que todos reunidos hoy aquí, todos en un mismo sentir, para alabarte y adorarte, Señor, y postrados ante ti, pedimos tu perdón si te hemos ofendido, Señor, en obras o en palabras, en nuestros pensamientos, pedimos perdón, oh Señor, pedimos perdón, oh Señor, pedimos perdón, oh Señor. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, le dice a los corintios que están abusando de la mesa del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, habiendo dado gracias al Señor, lo partió y dijo: tomad y comed, que este es mi cuerpo que por vosotros he partido. Hace esto en memoria de mí. Comamos de pan. Asimismo también la copa, después de haber cenado, la tomó diciendo: este es mi nuevo pacto, que es mi sangre. Hace esto todas las veces que bebieras en memoria de mí. Tomemos de la copa. Así pues, que todas las veces que comieres de este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre,
Gracias te damos, Señor Dios mío, porque podemos disfrutar de esta mesa, de la Santa Cena o de la Cena del Señor. Gracias porque esto lo anunciamos porque sabemos, tenemos la certeza, tenemos la confianza de que hemos sido sellados con el poder del Espíritu Santo, que con esa sangre preciosa derramada nuestros pecados han sido perdonados y que somos ya redimidos para ese día especial que muchos estamos anhelando, y es el retorno, el regreso tuyo en esas nubes para que tú recojas tu iglesia. Y gracias, Señor, porque sabemos que algún día estaremos de esta forma, no como ministro, sino todos estaremos delante de tu presencia compartiendo la mesa, partiendo el pan y ese vino, y tú serás ese sacerdote, tú serás ese Rey de Reyes y ese Señor soberano, impartiendo ese día la mesa del Señor. Y gracias, Dios, porque podemos, oh Padre Santo, disfrutarla de ella en esta congregación cristiana unida cada mes, Señor, y dejando y derramando todo lo que tenemos en este momento en nuestro corazón delante de ti, para que tú nos perdones por todas las cosas que hemos hecho mal delante de tu presencia, sea de lo que veamos, de lo que escuchemos, de lo que hablemos, o nuestro accionar o nuestro caminar que no es adecuado delante de ti. Gracias, Padre, porque en ti hay perdón. Gracias, Padre, porque en ti hay redención. Y gracias por lo que hizo tu Hijo amado Cristo Jesús en esa cruz del madero. Gracias por todo en el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Damos gracias al Señor por compartir de la mesa del Señor. Vamos ahora a disfrutar de la palabra del Señor. Una gran bendición que trae el Señor a su pueblo. Hoy domingo, disfrutando de lo que más le agrada al Señor, de que estemos en esa comunión, en esa bendición de poder compartir unos con otros la gran bendición de su bendita palabra. Y hoy no se olviden, hoy voy a traer ya prácticamente entre el final un testimonio que es de una congregante de la Cristiana Unida. Lo anticipo ahora, esta persona no tuvo nada que ver en ninguna de las reuniones que nosotros tuvimos, no participa en ningún concilio, en ningún diaconado, en ninguna iglesia de misión, en absolutamente ningún ministerio de la Cristiana Unida, pero que trae un sueño que el Señor le ha dado y que es pertinente, dialogando. Le pedí permiso de poder dar testimonio, me dijo que sí. Lo mismo hablé con la otra persona afectada, me dio permiso de que, eso sí, no dijera los nombres y no los voy a decir, pero a lo que yo vaya contando este sueño, se van a dar cuenta ustedes de quién es, y que trae un mensaje para nuestra congregación y quizás para muchas congregaciones que pueden estar pasando por la misma situación, porque quizás no es la Cristiana Unida, también puede ser mucho, pero vuelvo y le digo, este sueño fue revelado a una persona de la congregación, entonces el Espíritu Santo está llamando a que sea revelado ese sueño en el día de hoy. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a su iglesia. El mensaje de hoy, el título de hoy para este mensaje es la verdadera libertad. La verdadera libertad. Y vamos a exponer la palabra del Señor primeramente, que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 38. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 38. No se olviden del título, la verdadera libertad. Amén. Y dice la bendita palabra del Señor así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí quedará para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme,
porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Wow. Día de la Independencia. Por estos días hay mucha independencia y se van a celebrar muchas independencias. Es un día en los que los ciudadanos de este país, lo digo de aquí de Estados Unidos, porque ayer fue el día de la independencia, 4 de julio, muchos descansaron de las labores, muchos descansaron y permitieron en muchas compañías que pudiéramos descansar para poder celebrar este gran día, que es el gran día de celebrar la soberanía y la independencia de los Estados Unidos. Y como le digo, coloque esta introducción o este mensaje al principio que estoy dando para su país, porque vuelvo y le digo, muchos de aquí en adelante vamos a ver la independencia también de Colombia, vamos a ver la de México, de muchos países de Centro, Sur, América. Entonces esto es pertinente, este mensaje para ese día. Entonces vuelvo y le digo, la gente acude a las calles con mucho entusiasmo y lo vimos en el día de ayer. Aún a pesar del virus, del coronavirus, aún a pesar de esta pandemia, muchos estaban en la calle celebrando, muchos salieron a disfrutar en otras partes de la nación americana, a visitar amigos, a visitar familiares, pero muchos también se fueron a disfrutar un poco acerca de las playas y todo esto. Y vuelvo y le digo, muchos salen a la calle, todo esto muy emocionadamente, celebrando, quemando pólvora, viendo también los fuegos pirotécnicos. También algunos se visten de los colores de la bandera, por ejemplo el de aquí, azul y rojo, las estrellitas y todo eso se pintan en la cara. En Colombia amarillo, azul y rojo, o sea, se colocan pañuelos, etcétera, se pintan la cara, etcétera y etcétera. O sea, hay esto, algarabía, hay esto porque pensamos que eso es la independencia o la libertad del ser humano. También no se le olvide que hay agasajos, hay asados y todo esto, como le digo, para celebrar una independencia de un país. Pero pocos se acuerdan que muchos lucharon para que se obtuviera esa libertad que usted y yo ahora quizás tenemos. Muchos de los hombres que soñaron y anhelaron con esta independencia pagaron sus vidas. Ese precio de esa sangre quedó derramada en el campo de batalla. Pero muchas personas todavía, muchos todavía, no son libres completamente. Son todavía esclavos del pecado. Se puede ser libre de un país, vuelvo y le digo, por eso lo dije al principio, se celebra la independencia de un país, pero muchos dentro de ese país todavía siguen esclavos, y a lo que va el mensaje que Cristo Jesús también le estaba diciendo a estos judíos y le dice a usted y a mí, porque nosotros, así como ellos, somos creyentes y discípulos. Pero como personas seguimos esclavizados todavía. Vamos a ver en la palabra del Señor la verdad que nos hace libre, porque hace 2000 y algo millones de años alguien peleó una batalla contra huéspedes espirituales, con gobernadores de tiniebla y todo esto que se mueve y que usted y yo no vemos y que es un mundo espiritual real. Este hombre venció en la cruz del madero con esa sangre preciosa derramada también, que muchos tienen en poco y muchos no se acuerdan de ese sacrificio de Cristo Jesús, de ese cordero inmolado en esa cruz, de que Él venció en esa cruz y nos ha hecho libres. Pero muchos hoy en día siguen todavía esclavizados. Muchos todavía piensan que están independientes porque viven en un país que ha sido libertado de otra nación o de otros pueblos, pero que en realidad siguen todavía esclavizados. El valor de la palabra. Lo primero que hizo Cristo Jesús fue explicar que la fe tiene valor si se coloca
en primer lugar su palabra, como hemos leído al principio. Ellos habían creído en Cristo Jesús como usted y yo hemos creído en Cristo Jesús, porque el Señor les dice a los judíos que habían creído en Él. Pero también el Señor nos dice en esta mañana a usted y a mí, a los que hemos creído en Él, no solamente aquí a los judíos que dice que habían creído en Él, también el mensaje es para usted y para mí, porque la exposición de la palabra, cuando se abra la palabra, sea en 10, 15, 20 años, el Señor también va a dar un mensaje de exhortación para su pueblo. O sea que no solamente es para aquí, para los judíos, es para usted y para mí también. Pero habían creído en Él como ellos querían creer. De hecho, quería que Cristo Jesús fuera quien se adaptara a sus expectativas mesiánicas, ignorando de este modo todo lo que Jesús le había enseñado. En el momento en que Jesús le aclaró que la libertad que había venido a traerles a ellos era la libertad de sus pecados. ¿Cuánto sucede y acontece en mucha congregación? Muchas congregaciones no quieren adaptarse a la palabra del Señor. Muchas congregaciones quieren adaptar todo lo que ellos tienen, todo lo que ellos creen, todo el concepto humanamente que ellos creen conveniente, eso es lo que ellos quieren exponer. Y esto le pasaba a los judíos. No querían aceptar la palabra de verdad de acuerdo como está expuesta en su bendita palabra. Porque vuelvo y le digo, lo que está escrito aquí es verdad y absoluta. La bendita palabra es inerrante. La bendita palabra es una sola. Y muchos quieren quitarle una coma. Muchos quieren quitarle una tilde. Muchos quieren arrancarle las páginas. ¿Por qué? Porque la verdad te hace libre y tú no quieres ser libre del pecado que estás cometiendo. Y esto es lo que Cristo Jesús está exponiendo, no solamente a los judíos, sino a ti y a mí. Que no por estar en un país que se llama libre, como el de hoy, el de ayer que celebramos la independencia de los Estados Unidos, tú eres completamente libre. Muchos congregantes, vuelvo y le digo, y muchos ministros están adaptando la Sagrada Escritura a conveniencia. Esto querían hacer los judíos también, estos fariseos, toda esta gente siempre quiso hacer lo mismo, hacer de la palabra del Señor un acomodo de acuerdo a lo que ellos querían. Hermanos, hermanas, no nos dejemos desviar por la verdad de la bendita palabra del Señor. Si la palabra del Señor trae un texto, algo que dice explícitamente, es porque así es. Si usted no lo quiera cambiar porque usted piensa que es así, o cree usted que debiera de decirse de una forma o de otra, está errando, hermano y hermana que me está escuchando. La palabra de verdad, vuelvo y le digo, desde Génesis hasta Apocalipsis, es fiel y verdadera. Y si así lo dice la bendita palabra, es porque así es. Vemos hoy muchos que se están perdiendo, muchos se están yendo al infierno porque muchos están adaptando las Sagradas Escrituras como el predicador quiere. Y eso es lo que él quiere decir y quiere hablar. Y él mismo se cree como Cristo Jesús. Hoy es lo que nos está diciendo el Señor a través de su bendita palabra. Inmediatamente Cristo Jesús expuso la palabra, se enfrentaron con él, usted sabe, él expuso la palabra a estos judíos. Ok, ustedes creen en mí, ok, ahorita ustedes tienen que permanecer en la palabra. Y vemos que quisieron matarle a Cristo Jesús. Cuando usted expone la palabra como es, tendrá muchos enemigos. Y veo hoy en día, hoy desafortunadamente en República Dominicana, van a ir a votación. Y es triste ver que se coloque en las redes que un predicador que está hablando la verdad, Michelin, sea amenazado porque tenga que decir por las redes públicas lo que la palabra dice, de que usted no debe estar a favor de una persona que está en contra de las leyes morales de Dios. Eso es decir la verdad, hermano y hermana. Y nosotros como ministros no debemos de callar eso. No importa quién se nos venga encima. Hoy está pasando esto en República Dominicana. Pastores que están predicando la verdad, que están diciendo la verdad, que están exponiendo la verdad, le están viniendo encima. Wow. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le están llamando bueno.
Hermano, esto el Señor no se va a quedar quieto. Vendrán juicios. Vendrán juicios para pueblo, para naciones completas y para individuos también, uno por uno. El Señor quiere librarte con la verdad. Esto nos debe hacer reflexionar seriamente sobre la necesidad de colocar nuestra fe en lo que Dios ha revelado de sí mismo a través de la bendita palabra y no en lo que surge de nuestra propia imaginación. Y eso vuelvo y le digo, y lo he expuesto infinidad de veces aquí. Hoy muchos predicadores tienen imaginaciones que sobrepasan por allá hasta el cuarto, quinto, hasta el 10º cielo, cuando solamente hay 3 cielos. O sea, porque están predicando cosas que en realidad no están escritas en su bendita palabra. Y mucha gente está cayendo en ese error y mucha gente se perderá. Y mucha gente de esa será los que dice la bendita palabra que apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque les crearon una fe falsa. Les hablaron de un Dios que no es el Dios de la bendita palabra. Y eso es lo que está sucediendo ahora, hermanos, hermanas, en estos momentos. Muchos tienen comezón de oír lo que les interesa para seguir pecando, para seguir haciendo de su vida lo que quieren y no de acuerdo, como dice la bendita palabra del Señor. Porque fácilmente podemos seguir a un Jesús a quien no hemos creado en nuestra conciencia religiosa. Vuelvo y le digo, es fácil seguir a un Jesús que usted crea en su religiosidad, pero que de nada tiene que ver con el valor de la bendita palabra. En este caso, por mucha fe que tengamos, no servirá de nada. Será simplemente una mera profesión sin ningún valor para salvarlos. Y Cristo Jesús, en muchas ocasiones, cuando sanó a algunos les decía, tu fe te ha sanado. Oiga, solamente tu fe te ha sanado. O sea, usted y yo tenemos una fe que nos puede sanar. Pero en otras ocasiones Cristo Jesús le dijo, tu fe te ha sanado y te ha salvado. ¿Entienden la diferencia? No a todos Cristo Jesús le dijo, tu fe te ha sanado y te ha salvado. Mucho cuidado, mucho cuidado. Los que habían creído en Él necesitaban progresar más allá de su presente condición de fe. Continuar en la palabra de Jesús implica entregarse completamente a su enseñanza. Y esto es lo que le decía a estos hombres. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Usted constantemente tiene que obedecer la bendita palabra del Señor. Usted constantemente tiene que estudiar la bendita palabra del Señor. Usted constantemente tiene que estar en comunión con el Señor. O sea, usted siempre debe retener, debe quedarse la bendita palabra con usted. Tiene que ser siempre un progreso, una continuidad. Usted no se puede quedar como al principio que usted recibió a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Por eso le digo, por eso a veces la contienda, las disensiones, los pleitos, las divisiones, porque muchos se quedaron como niños fluctuando todavía en pañales y un poquito grupo ya avanzó demasiado y ya son maduros y pueden tomar las cosas de una forma diferente. Por eso hay todo este tipo de cosas en las congregaciones, porque todos no están creciendo en esa misma unidad, todos no están creciendo en esa misma estatura. ¿Sabe por qué? Por esto, porque la palabra de Dios, la enseñanza de las Sagradas Escrituras, la obediencia de su palabra no está permanente en sus vidas o en la mía. ¿Se da cuenta? Cómo el Señor lo describe en su bendita palabra para usted y para mí en cualquier tiempo que ella se pueda exponer. Esto es lo que hace un verdadero discípulo, dijo el Señor, no lo digo yo. Dice, si la palabra permanecieres en usted verdaderamente, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si la palabra siempre está en usted, si permanece usted, aquí está la verdad, hermano, que lo hace libre de esas cadenas quizás que usted esté en estos momentos ahí atados y aprisionado y que no ha podido salir de ella. Pero cuando vuelvo y le digo, usted ama la verdad, vive la verdad, enseña la verdad, siente la verdad,
La verdad te va a hacer libre. ¿Usted no le pasa que muchas veces usted se siente agobiado por algo y usted dice voy a decir la verdad porque esto ya me está dando mente en mi cabeza y vueltas y hasta ya me tiene enfermo? Pues lo mismo, la verdad te hace libre. Y eso es lo que Cristo Jesús siempre, cuando abrimos las Escrituras, nos habla la verdad, nos dice la verdad, para que la verdad sea impartida a usted y para mí, para poder ser transformados y renovados a través de ella y que pueda haber un cambio en usted y en mí, para que podamos adquirir esa madurez, esa estatura que quiere Cristo Jesús en cada uno de nosotros, para que su grey crezca en armonía, porque cada uno de nosotros somos el cuerpo de esa cabeza y la cabeza es Cristo Jesús. Los que habían creído en Él necesitaban progresar más allá de su deseo de condición de fe. Deberían de seguir, vuelvo y le digo, progresando cada día más y más y más en la palabra. La conexión entre la verdad y la libertad es importante. La verdad nunca, nunca te va a conducir a una esclavitud. La idea total deja perplejo a los fariseos, quienes no están convencidos en lo más mínimo de esa necesidad, de esa libertad que le está exponiendo Cristo Jesús en ese momento. Y quizás muchos de ustedes también pensarán lo mismo, que no necesita de esta palabra porque usted cree y piensa que no está siendo esclavo o esclavizado. Pues déjeme decirle que sí. En el contexto en el que Jesús hizo esta afirmación, el judaísmo creía que por estudiar la ley de Moisés hacía libre al hombre. Y por esta razón, los gobernantes judíos también miraban con desprecio al pueblo al considerarnos ignorantes. Y ya lo vimos en el mensaje pasado, que ellos les decían, esta gente no sabe la ley, maldita es. Esa era la forma de expresarse de estos hombres. Mas sin embargo, lo que Jesús dijo es que sería la verdad que los podía hacer libres. Y la verdad, vuelvo y te digo, te va a hacer libre a ti y me va a hacer libre a mí. Y no la ley de Moisés, no la religiosidad, no cualquier otras cosas religiosas que tengas tú, te vas a hacer libre. Porque cada una de esas cosas te va a esclavizar cada día más y más y más. En un principio, ambas cosas podrían parecer lo mismo. Pero ya hemos visto en este evangelio que no son exactas ni iguales. Vamos a leer aquí mismo, en el Evangelio de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 17. ¿Cómo nos expresa la palabra del Señor que esto no es lo mismo? El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 y 17. Amén. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 17. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Pues la ley por medio de Moisés fue dado, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo Jesús. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La verdad te hace libre. La palabra te va a hacer libre. Ven a ella, búscala constantemente, permanentemente. La religiosidad no te liberta. Con toda claridad Jesús les dio a entender que no eran libres. Y por eso fue que a estos hombres les irritó. El digo, cuando usted expone la verdad, hay mucha gente que se va a irritar. Hay mucha gente que se va a incomodar. Hay mucha gente que va a decir, está tirando piedra. Pues déjeme decirle que el Señor no tira piedra. El Señor envía la palabra. El Señor envía un mensaje. Cuando yo considero como ministro que cuando yo digo que están tirando piedra es porque yo estoy en esa condición, pecador, o estoy en eso que está exponiendo, está revelando el Señor a través de un ministro, a través de su palabra. Entonces, lo que yo tengo que hacer es recibir esa palabra, hacer una introspección, hacer una reflexión de mi vida y llevar a que el Señor pueda cambiar ciertos aspectos de mi vida en los cuales yo estoy fallando o estamos pecando, para que el Señor nos pueda ayudar. Esto fue lo que les pasó a estos hombres. Ellos dijeron, se jactaron de ser hijos de Abraham. Ellos dijeron, ¿acaso nosotros necesitamos o acaso nosotros
estamos esclavos, nosotros somos hijos de Abraham, fue la expresión de ellos. O sea, se molestaron cuando Cristo Jesús les dio acerca de esto, de que ellos eran hijos de Abraham, por medio de Sara, que era la libre, y no de Agar, que era la esclava. Así que profundamente ellos se ofendieron con Cristo Jesús. Pero el hecho de ser descendientes físicos de Abraham no les hacía auténticos creyentes. Del mismo modo, los hijos de padres creyentes, del mismo modo, de hijos de pastores, esto no los hace automáticamente creyentes. Y es un concepto muchas veces errado de muchos que piensan porque han crecido en un hogar cristiano ya son cristianos. Por eso hay que enseñarles desde pequeños a nuestros hijos el Evangelio de Cristo Jesús. Hay que hablarles de la bendita palabra para que cuando ellos ya tengan un uso de razón, puedan dar ese paso de entregar su vida a Cristo Jesús y ahí sí ser hijos de Cristo Jesús. Estos hombres pensaban que por ser descendientes de Abraham, por practicar la ley, por enseñar la ley, ellos ya eran salvos, y no era así, era lo que le estaba exponiendo Cristo Jesús. Vuelvo y le digo, eso automáticamente no le hace a usted cristiano o cristiana. Si usted nació en un hogar o que a usted lo llevaron desde muy pequeñito a una congregación, analice bien si usted en ese tiempo recorrido de cristiano, en el caminar, usted verdaderamente, usted hizo esa oración de fe, que de corazón aceptó a Cristo Jesús como su Salvador y usted dio ese paso. O simplemente usted creyó, usted pensó que porque de pequeño iba a la congregación, eso era ser cristiano y cristiana, y quizás esté errando en el blanco en este momento. Está usted quizás fallando por eso en su vida, porque usted ha pensado y ha creído que por ir desde pequeño o pequeña a una congregación, eso es ya cristiano o cristiana. Acuérdese, es algo individual que usted debe realizar y dar ese paso y dar esa oración de fe de entregar su vida a Cristo Jesús. Estos hombres pensaban lo mismo, estos hombres creían lo mismo, que automáticamente eso era así. Ellos confiaban en su herencia religiosa y negaban a reconocer su pecado y la necesidad de un Salvador. Y así nunca llegarían a ser discípulos auténticos del Señor, porque la herencia religiosa nunca imparte la verdadera libertad, sino el conocimiento de la verdad. Por otro lado, su orgullo religioso los tenía tan cegados que no les permitían reconocer su verdadera situación. Y muchas veces pasa eso, hermanos y hermanas. El orgullo cega a muchos. El orgullo no le hace reconocer que usted está caminando mal delante del Señor. El orgullo lo cega tanto que no deja ver que usted también es pecador y pecadora. El orgullo lo cega tanto que piensa que en su sabiduría humana usted está haciendo lo correcto y lo adecuado. Y vuelvo y le digo, al principio Cristo Jesús lo dijo: si verdaderamente permaneciere la palabra en ti, verdaderamente eres mi discípulo. Vuelvo y le digo, cuando usted viene a la bendita palabra del Señor, queda expuesta, abierta, y por eso es que le habla a usted y a mí, y por eso en ocasiones nos incomoda, porque estamos haciendo ciertas cosas que no son agradables delante del Señor. Y vuelvo y le digo, a veces juzgamos o señalamos cuando no miramos que nosotros estamos haciendo de una u otra forma lo mismo. Como decían, vuelvo y le digo, los abuelitos por ahí, es la misma perra con distinta guasca. O sea, es otro pecado diferente al que está haciendo su hermano o su hermana, pero finalmente para el Señor es el mismo pecado. Jamás hemos sido esclavos de nadie, repican ellos. Hablando desde su punto de vista político, al ser descendientes de Abraham no les había librado de la esclavitud de Egipto. El haber sido deportados a Babilonia 70 años no los había hecho libres tampoco. O estar en ese momento bajo el yugo romano, mire, eran tan ciegos que no se daban cuenta que ellos seguían esclavos del yugo romano, hablando políticamente. Ellos no se daban cuenta que en ese momento estaba en esa situación. Así que si no estaban dispuestos a admitir la esclavitud política a la que durante siglos habían
sido expuestos, muchos menos iban a reconocer su esclavitud espiritual bajo el dominio del pecado. Wow. ¿Cuántos, vuelvo y le digo, pensamos que estamos libres porque hay un país libre de una independencia, pero lo que no nos damos cuenta es que estamos esclavos del pecado, y esclavos del pecado de muchas formas y de muchas maneras. Por eso hay muchos le llaman por ahí la libertad financiera, porque muchos están esclavos de las finanzas, muchos están esclavos en las drogas, muchos están esclavos en la pornografía, muchos están esclavos de los chismes, muchos están esclavos de tantas cosas que usted se puede imaginar. Vuelvo y le digo, hay muchos pecados que describe la bendita palabra del Señor, porque para Él no hay un pecado grande, ni para Él no hay un pecado pequeño. Para el Señor, el Rey de Reyes y el soberano de esta tierra, todos son pecados. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No hay ninguna servidumbre que pueda compararse con la esclavitud del pecado. El pecado es, a la verdad, el peor de todos los amos. Encadena al hombre con vínculos más fuertes que la cadena de hierro con las que un criminal puede estar en una prisión en su celda. Y estoy hablando de los prisioneros de ese tiempo, porque hoy los prisioneros de hoy andan en libertad. Muchos de ellos están confinados, pero no como los de este tiempo de Cristo Jesús, que eran atados a grilletes de manos y pies, y aún de aquí de su cuello. Esa servidumbre no es tan devastadora como que la que le quieren imponer a usted los políticos. Pero sí, esa esclavitud, esa servidumbre al pecado, es la que finalmente debes tener tú en cuenta y en mente, porque te va a llevar a la muerte y te va a llevar a la condenación eterna. Vuelvo y te digo, lo que hacen los políticos, eso no te va a llevar a la salvación. Lo que hacen los políticos no es tan devastador como el pecado que tú tienes en tu vida, porque eso te va a llevar finalmente a la muerte y a la condenación eterna. Vamos a ver Tito 3:3, no Timoteo, Tito capítulo 3, versículo 3. Vamos a ver qué nos dice Tito. Tito, capítulo 3, versículo 3. Por algo será el 3:3. Dice la bendita palabra del Señor así. Escuchen. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, o sea, pasado está, éramos, no soy ni seguiré siendo. Dice Tito, la bendita palabra del Señor, porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, oiga, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Wow. Usted, según dice, está libre, pero usted aborrece a una persona. ¿Usted está libre entonces de pecado? Cuando la misma palabra lo dice, que usted tiene cosas de concupiscencia, que usted aborrece a su hermano, a su hermana. Vuelvo y le digo, cuando entendamos la bendita palabra del Señor, va a haber una armonía en su hogar, va a haber una armonía en la congregación, lo que Dios desea para su grey. Y si usted ha estudiado y ha visto Apocalipsis y oye el mensaje de hoy, escuchándolo, vuelvo y le digo, ni el pastor ni yo, Samuel Ovillo, nos ponemos de acuerdo, y muchas de las cosas que él dijo hoy las estoy exponiendo hoy también. Quiere decir que el Señor nos está hablando a través de su bendita palabra. Para ir terminando ya, la promesa de la libertad. La promesa de la libertad. El Señor nos hace libre del pecado. La verdad te hace libre del pecado. Y como la verdad te hace libre del pecado, la promesa de la libertad es Cristo. El que tenga oídos, como dice el Señor,
Escuche lo que el Espíritu Santo va a decir ahora. Voy a hablar acerca del testimonio ya para terminar, porque sigue la promesa de la libertad, pero voy a dar el testimonio porque la verdad nos hace libre. La verdad nos hace libre y esté atento a sus oídos. Órele un momento al Señor en este instante de que le quite todo lo que hay alrededor para que podamos entender este mensaje, este sueño que a través de una hermana ha traído para su iglesia y que yo lo considero que es fiel y verdadero en nuestro Padre Celestial. Voy a exponer el sueño, luego le digo a través de las Escrituras lo que yo creo acerca del sueño como ministro. Vuelvo y le digo, como yo creo, es personal. Y ustedes juzgarán, vuelvo y le digo, de acuerdo a la palabra, de acuerdo al sueño, a lo que voy a exponer, si es verdad o no. Y vuelvo y le digo, es para la congregación Cristiana Unida, pero también le puede servir a usted, si puede estar pasando por la misma situación en su congregación, para que se mejore cada uno de nosotros, para que podamos tener esa armonía que el Señor desea, como Grey, como congregantes, como hermanos en Cristo Jesús, y también, ¿por qué no?, en nuestra familia. Como leí al principio, esta hermana no tiene nada que ver en ningún concilio, en ninguna parte administrativa de la iglesia. Es una congregante. En una de las reuniones de nuestra congregación hubo un inconveniente y eso se llevó a cabo no hace más de un mes, más o menos. Entonces la hermana me llama y me dice, tengo este sueño, pastor, necesito contárselo a usted. Al contármelo yo lo empiezo a discernir y digo, wow, este es un mensaje para la Grey. ¿Usted permite que lo pueda revelar? Me dijo, sí, puede dar el testimonio, pero no diga mi nombre. Entonces el sueño es que íbamos en un bus. La congregación iba en un bus. Ella me dijo, vi a algunos de la congregación, no voy a decir su nombre, vuelvo y le digo por respeto. Todos íbamos en ese bus, pero adelante iba el pastor Quiseno, pero más joven, o sea, era como la edad de Memo, pero estaba de vestiduras blancas el pastor Quiseno. Al lado, oye, ojalá no me escape el nombre, al lado estaba el hermano involucrado en el problema. Entonces el pastor lo miraba fijamente a este hermano y le decía, ¿usted por qué se enoja tanto? ¿Por qué se enojó tanto? ¿Por qué está usted así, de esta forma, que por enojarse usted tanto, usted agredió a su esposa? Tanto es la ira que usted tiene, tanto es lo que usted está sintiendo de lo que está pasando en la congregación que hizo eso con su esposa. Inmediatamente le hablaba a él, miraba a la congregación y le decía, estoy desilusionado de ustedes, de lo que está pasando en este momento en la congregación. Me tienen ustedes desilusionados por lo que está viviendo la congregación en estos momentos. Estoy decepcionado por lo que está pasando en la congregación. Vuelvo y le digo, estaba de vestiduras blancas. Tenía vestiduras blancas. El bus siguió un poquito después de que expresó esto el pastor William Quiseno. El bus paró, hizo un stop, inmediatamente se bajó y había un árbol frondoso al frente. Y dice que se sentó ahí, pero dice la hermana que inmediatamente él se sentó en ese árbol frondoso, no le vio más el rostro, porque ese rostro resplandeció, salieron luces de ese rostro, y fue una luz que me describe la persona que nunca ha visto una luz tan clara como esta en este día. Y ya hemos visto el testimonio de Zuli, hemos visto el testimonio de Astudillo, de Marcos también. Y dice mi hermana, no pude ver el rostro ya, a lo que él se sentó debajo de ese árbol, fue un resplandor tan grande que ya no le vi la cara y nunca le puede ver ni pie ni nada, porque sus vestiduras eran completamente blancas.
Esta es la interpretación del sueño. Y no soy José, pero nos ha dado sabiduría de poder interpretar sueños el Señor. El hermano y la hermana representan la iglesia con los problemas que hay dentro de la iglesia. El irrespeto que hay dentro de la iglesia, de unos con otros. Y Dios permita que no pase de que podamos llegar a las manos. Es el irrespeto en estos momentos de la iglesia. El pastor joven con vestidura blanca representa a Cristo Jesús, porque Él es el pastor de pastores. O sea, usó la figura del pastor William Quiseno, pero el que representa a las iglesias en todo el mundo es Cristo Jesús. ¿Por qué dice usted, hermano, eso? ¿O a dónde puede llevarlo usted en su bendita palabra? Del árbol frondoso y eso me llevó inmediatamente al Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él fue a ese árbol frondoso, en esa sombra que solamente el Omnipotente nos puede dar. Pero también me llevó la bendita palabra del Señor, Apocalipsis. Me llevó a Apocalipsis. Y vamos a leer en la iglesia de Éfesos. Iglesia de Éfeso. ¿Qué dice? Versículo 4 y 5. Mire lo que dice Éfeso. La iglesia de Éfesos. Apocalipsis. Capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Wow. Cristo Jesús se fue de la iglesia. Acuérdate que la iglesia estaba en el bus. Cristo Jesús imparte la palabra. Imparte una palabra de exhortación. Inmediatamente Cristo Jesús se sale de esa iglesia. Ojo con eso. Volvamos, hermanos, al primer amor. La verdad nos hace libre. El que tenga oído, que escuche lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Si no, quitaré el candelero en medio de ti. Qué triste fuera eso. Que como iglesia llegáramos a ese punto. Que el orgullo, la vanidad y tanta cosa nos cegue tanto que no podamos entender la verdad de su bendita palabra. La verdad nos hace libre. La promesa de la libertad. El Señor usó de nuevo la analogía de la esclavitud de estos dos versículos. Su declaración según la del esclavo que no queda en la casa para siempre, pero el hijo que sí queda para siempre. Y sí es una advertencia. Acuérdense que el Señor siempre que dice desierto, desierto, digo desierto, desierto, digo desierto, o sea, siempre ha sido una aseveración de que eso va a ser así de esa forma. Hay un contraste obvio entre el esclavo y un hijo en cuanto a los derechos que cada uno de ellos posee. Y esto ilustra el abismo que hay entre la esclavitud y la libertad. Aunque los judíos eran descendientes de Abraham, eran también esclavos. No como hijos que estaban en peligro también de perder esos beneficios que el Señor les había otorgado a cada uno de ellos. Solo quienes reciben a Cristo Jesús como hijos de Dios, no como descendientes de Abraham o como otros descendientes de otra persona. Tengan en mente eso. Solamente los que reciben a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, llegará esa promesa de libertad. Jesús tiene la autoridad. Nadie tiene mala autoridad para hacerlo libre a usted de pecados. Solamente Jesús tiene la libertad y la autoridad de hacernos libres, hacernos hijos de Dios. Y no solamente que nos liberta, sino que también nos adopta como hijos de Él y nos lleva a la presencia de nuestro Padre Celestial. Para terminar, el camino a la libertad es creer en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Permanecer en su bendita palabra. Conocer la verdad
y por ende, al conocer la verdad, Él nos hará libre. Acuérdese de este proceso, este camino. Debemos de creer en Él, permanecer en su palabra, conocer la verdad, y esto nos hará libre. Padre, gracias Dios eterno por tu gran amor, por tu misericordia y por tu bondad, Señor. Gracias Dios Padre eterno por la vida de tu Hijo amado Cristo Jesús, que la dio en propiciación por cada uno de nosotros, Señor, para perdón de nuestros pecados, para que quedáramos libres de esa esclavitud del pecado. Hoy muchos tenemos libertad en nuestros países, pero seguimos siendo esclavos del pecado. Y hay tantos pecados que consideramos muchas veces que los pecados capitales son los mayores, pero para ti todos son pecados delante de ti, Señor. Ayúdanos cada día a encontrar la verdad en tu bendita palabra. Ayúdanos cada día como ministros a exponer la verdad sin temor alguno, Señor, porque la verdad nos hará libre. La verdad nos llevará a estar delante de la presencia de ti. Padre, cuán engañado está mucho pueblo que creen que son salvos y están yendo al precipicio, están yendo a un hoyo en el cual solamente Cristo Jesús los puede sacar de ahí. Gracias por la exposición de tu bendita palabra de este día. Gracias por el mensaje de este testimonio de esta hermana que ha llegado a nuestra congregación y a muchas congregaciones y están pasando por el mismo inconveniente, Señor. Gracias porque tú eres la cabeza principal. Tú eres, oh Padre Santo, el pastor de pastores. Tú eres quien está ahí con tu Espíritu Santo en medio de nosotros, hablando a la grey. Pero muchas veces nos ha cegado el orgullo, nos ha cegado la prepotencia, nos ha cegado nuestro yo, el egoísmo nos está llevando a un cegamiento que no estamos escuchando la voz y el poder del Espíritu Santo. Estamos escuchando a un ser humano como cada uno que está aquí en esta tierra y no estamos escuchando a nuestro Padre Celestial en estos tiempos tan difíciles que está viviendo el mundo, que se debe predicar el Evangelio a toda criatura, que la semilla debe ser esparcida a toda criatura y a todo ser en cualquier rincón del mundo. Ayúdanos, Padre, a entender esto, Señor, que tú deseas la unidad. Y la palabra en el libro de los Hechos nos describe esa primera iglesia, esa iglesia primitiva, que muchos nos hemos olvidado de ese patrón de esa iglesia, que había armonía, que había unidad, que había amor, que no había envidia, que no había egoísmo, que no había chisme, que no había tanta cosa que nos está llevando a apartarnos y abrir la brecha y a ser esclavos de muchas cosas que tú ya nos libertaste, Señor. Gracias, Dios, por tu gran amor, por tu misericordia y por tu bondad, Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. No se olviden, ahora siguen las alabanzas y luego el estudio para los jóvenes por medio de Zoom. Las 3 de la tarde, el día lunes, no se olviden. Nuevamente traemos una reflexión, las alabanzas y un estudio. Yo creo que deberíamos de reconsiderar, y lo hago públicamente porque ya hay muchos todavía conectados, que deberíamos de reconsiderar ya de regresar nuevamente a la congregación. He visto, vuelvo y le digo, muchas personas asistiendo a ciertas partes públicas que no hay distanciamiento. Entonces nosotros como iglesia, ¿cómo no debemos de acudir a alabar y a glorificar al Rey de Reyes y estar como el Señor desea? Yo creo que es considerable. A cada uno de mis hermanos le hago esta exhortación al concilio de que reconsideremos esto de abrir prontamente la Iglesia Cristiana Unida. Amén. Estaré colocándome en contacto con ellos. He meditado, he orado al Señor y creo que ya es tiempo de que nuevamente abramos la congregación Cristiana Unida. En muchas partes ya lo están haciendo, vuelvo y le digo, y en muchas partes se están reuniendo y no hay distanciamiento social. Entonces, ¿por qué no tomar las medidas necesarias de llevar nuestro atuendo aquí en
en la nariz, y el que quiera llevar guantes, etcétera, y buscar un distanciamiento. Al final, el que se ha cuidado sabe dónde va y dónde viene, y no nos va a pasar. Pero debemos de alabar y glorificar al Señor en estos momentos. Yo creo que es de pensarlo y de reconsiderarlo, de volver nuevamente a alabar al Señor en la congregación. Dios les bendiga, que el Señor les bendiga, que haya sido de gran bendición este mensaje.